Creo que era una oportunidad como para haber dotado al tribunal de la valoración de la conducta de las partes, que la remarco, es una pieza esencial para la 11.453, para la 13.634 en materia de la prueba, como lo vamos a ir explicando. Bueno, decía, agotada la etapa previa del procedimiento, entramos en el proceso contencioso. El código, la ley, habla del proceso tipo, que es el sumario. Fíjense que Provincia de Buenos Aires mantiene como proceso tipo el sumario en el ámbito nacional. Nadie entiende por qué desaparece el sumario y se mantiene el ordinario, pero bueno, son esas cosas. La 25.488 en el ámbito nacional es una de las pocas leyes que uno diría, especulando con terminologías del derecho de familia, putativas. Nadie sabe quién ha sido el autor de la ley, seguramente pues no es una de las mejores leyes que tenemos. Pero remarco que se mantiene en la 13.634 el criterio de, primero, es sumario cuando no existe en el Código Procesal aplicable supletoriamente un proceso especial. Aquí yo creo que la literatura pretoriana en los distintos departamentos judiciales ha dado lugar a una especie de nuevo código, porque en algún departamento el juicio de alimentos, que tiene un trámite específico, se ve modificado, además de con las dos audiencias preliminares del propio juicio de alimentos, con la audiencia de vista de causa, y no sé si por ahí con alguna preliminar de la 13.634, con lo cual las partes terminan enfermándose de audiencias. El juicio, que parecía ser un juicio rápido, el de alimentos, además que debiera hacerlo por la naturaleza de la obligación de cuyo cumplimiento se está tratando la demanda, en realidad se convierte en un juicio larguísimo, ordinarizándose en contra del criterio del legislador. Por algo se prevé un proceso especial en el Código, donde incluso se limitan las facultades probatorias del demandado. Pero, bueno, esto es una cuestión de interpretación. El Código decía, la 13.634, incorporada al Código, que cuando hay procesos especiales no se debe aplicar el proceso sumario, que es el proceso tipo, el proceso madre. Sin perjuicio, prevé la ley, que el juez le imprima a la contienda otras normas, otros trámites, de acuerdo con la mayor o menor complejidad de la cuestión. Ejemplo, nada impediría que el juez en una acción de reclamación de filiación le imprimiese a la contienda las normas del juicio ordinario. Nada impediría que en lugar de imprimirle a una simple cuestión, por ejemplo, un aumento o reducción de cuota, las normas del sumario, le imprimiera las normas del juicio sumarísimo, si es que no le va a aplicar las normas de los incidentes como manda el Código. Marco esto y les pido que lo retengan, porque esto va a incidir luego en la materia de los recursos previstos ya en la 13.634. La ley mantiene incongruentemente, inexplicablemente, pero inexplicablemente, y lo digo esto con la mayor humildad posible, sin margen de duda, en el artículo 840, el criterio de que la no contestación de la demanda, norma que ya venía en la 11.453, importará el reconocimiento de los hechos, y el juez, sin más trámite, así expeditivamente, el tribunal colegiado hoy, el juez unipersonal, dictará sentencia. Hemos algunos escritos que esto es por lo menos violatorio del artículo 232 del Código Civil y además del criterio general que gobierna el proceso de familia. La no contestación de la demanda en un proceso patrimonial, en un juicio de desalojo netamente dispositivo, no implica automáticamente el reconocimiento de los hechos. El 356 prevé que el juez podrá tener por cierto los hechos, a diferencia de lo que regula en materia de la prueba documental que se le atribuye al demandado
o de la recepción de la prueba que se le dice enviada al demandado. Es incomprensible que en un proceso de familia se diga que la no contestación de demanda, donde habitualmente las relaciones jurídicas, si no son indisponibles absolutamente, están teñidas de un interés publicístico que las sustrae del ámbito de la autonomía, por lo menos en la fijación de los hechos, que la ley me diga que si yo no contesto una demanda de divorcio por causales subjetivas, el juez me tendrá por cierto el adulterio. Esto no ocurre en procesos patrimoniales, donde el objeto del proceso es netamente privatístico y además, por si fuera poco, viola en materia del divorcio y la separación personal el artículo 232 del Código Civil, que dice que la admisión, el reconocimiento de los hechos, la confesión, no será suficiente. No me imagino un juez de familia que porque no se conteste una demanda de divorcio por una causal subjetiva, tenga por cierto el adulterio en función del artículo 840. Se sigue manteniendo en la ley la atribución de las partes de oponerse al contestar demanda el demandado dentro del 5.º día el actor a los hechos mencionados en la demanda y en la contestación de demanda, oponerse a los hechos. Creo que es una terminología peculiar. Parte de estas cosas las estamos viendo en la última reforma del Código Procesal en el 315, incomprensible por supuesto en su lenguaje. Aquí habla de oposición a los hechos. Yo no sé qué es oposición a los hechos. En realidad, si el hecho es superfluo, inconducente y demás, más que la oposición, de lo que se trata es de que no se va a convertir en objeto de la prueba. Pero lo que siempre me preocupó con la 11.453 y mantiene lozanamente sin ningún tipo de beneficio de inventario, la 13.634, es el derecho a oponerse a la prueba por ser excesivamente onerosa. Fíjense lo que esto está implicando. Si yo inicio un juicio y debo probar el valor de un inmueble, no tengo dudas que el medio de prueba adecuado, un inmueble urbano, será perito ingeniero tasador que determinará el valor del inmueble. La parte contraria a contestar demanda se opone porque es excesivamente oneroso. Por ejemplo, es mucho más barato pedir un informe a la inmobiliaria para que diga los precios de venta de los inmuebles en la manzana, si uno tiene suerte, porque hoy en día parece que no se vende tanto, pero en una época se vendía, de que se haya vendido algo que además sea, en teorías, similar a lo que uno pide que sea objeto de la tasación. Si la parte se opone y el juez admite porque es excesivamente oneroso, un pedido de informe no cuesta nada. A entidades privadas ni se le ocurra a la entidad privada pedir cobrar, y además si pide cobrar, ya sabemos que nuestros códigos prevén un sistema donde primero contesta el pedido de informes, luego pide la compensación, luego el juez si quiere la fija y luego se apela. ¿Qué pasaría acá? ¿Y qué podría ocurrir? Que el actor que ofreció el medio de prueba más idóneo se quede sin la prueba porque no ofreció el medio de prueba más barato, o viceversa. Que sea un avispado abogado que diga voy a ofrecer el medio de prueba más barato, no el que corresponde, para no correr el albur de que el demandado se oponga, ofrece prueba informativa y le toca a un tribunal donde dice, no, ¿cómo, Kielmanovich? Usted no puede probar el valor de un inmueble con un pedido de informes a una inmobiliaria. Usted debió haber ofrecido prueba pericial. ¿Qué nos obliga a hacer esto? A ofrecer los dos medios de prueba. Mientras esto ocurre, celebramos en provincia, en Capital Federal, congresos que parecen una paradoja. Yo creo que los legisladores, los abogados, los jueces, debemos tener un cierto sentido del humor o de la ironía, porque son congresos de simplificación procesal. O sea, duplico cada medio de prueba, no vaya a ser que lo pierda por la mayor baratura de un medio de prueba o porque ofrecía el mejor medio de prueba cuando no debía haberlo hecho. Yo no tengo dudas que en lugar de una pericia caligráfica que cuesta, es mejor llevar 2 testigos. Ahora, es la misma eficacia probatoria, 2 testigos, aunque aclaro que el Código Civil 1033 permite la prueba testimonial, pero claro, cuando no hay manera de producir la prueba pericial caligráfica.
volviendo entonces a los defectos de la ley, se mantiene, por supuesto, la audiencia preliminar con el mismo contexto que en la 11.453. Se mantiene la audiencia de vista de causa, y en la vista de causa, donde además encontramos lo que en la 11.453 era el mayor acierto, yo diría que además inicial por parte de la provincia de Buenos Aires, que era reemplazar la prueba de absolución de posiciones como medio para provocar la confesión. Algún autor en la provincia de Buenos Aires, en uno de los primeros comentarios a la 11.453, justamente critica lo que él entiende que era un olvido, porque en la vista de causa, la ley, las dos leyes, prevén que las partes podrán preguntarse, interrogarse entre sí a los testigos y a los peritos. Este es el libre interrogatorio, el mismo interrogatorio que importa traer sentido común al proceso. ¿A quién se le ocurre que alguien declara algo con la absolución de posiciones? Los que ejercemos la abogacía, ustedes que están del otro lado del mostrador, saben que antes de una audiencia confesional, los abogados le están diciendo a las partes, o le estamos diciendo a las partes, supóngase que la parte acaba de descender de un barco de Corea, no habla castellano, no se le ocurrió al abogado pedir traductor, o mejor dicho, intérprete, nada, llegó al tribunal sin saber nada, lo mínimo que le va a pedir el abogado es que balbucee no, porque el no lo salvó por la forma en que deben estar redactadas las posiciones. Las posiciones se han abandonado en los ordenamientos procesales más modernos. El último que ya le da el golpe final es la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000. Aquí se le criticaba que se habían olvidado. No se olvidó la ley. La 11.453 yo recuerdo haberla comentado elogiosamente por haber desterrado y por haber traído el sentido común. Cuando uno quiere saber algo, pregunta. La fórmula de jure como que es cierto, además de que no es una pregunta, no permite conocer, no permite obtener una descripción, permite obtener una afirmación o una negación, que además está establecida, no nos engañemos, para el gracioso supuesto de que la parte contraria llegue tarde, lo atrape un piquete y el juez le diga, no, mire, en la República Argentina usted tiene que salir previendo que lo puede atrapar un piquete, pero ¿cuántas horas antes, señor juez? Bueno, quédese a dormir el día anterior por si lo atrapa un piquete largo, o lo que es más habitual, que quede atrapado en un ascensor, no llegue dentro de la media hora, se encontró la verdad verdadera con la confesión ficta. Este libre interrogatorio es la pieza esencial, que además no es una novedad ni es un invento argentino. Era el medio de provocar la prueba en el derecho romano clásico, hasta que el derecho germánico y el derecho canónico empezaron a modificarlo y con esta fórmula jure como que es cierto empezaron a tapar. ¿Por qué? Porque había algunos dichos por ahí que andaban pululando, nadie puede ser testigo en causa propia, nadie sabe quién lo dijo, tampoco es verdad, porque si era verdad, el consejero de familia y el juez no pueden preguntarle nada a las partes, pues la parte le podrá decir, mire, ¿cómo me está preguntando? Yo no puedo ser testigo en causa propia. ¿Qué es lo criticable de la 13.634? La 11.453 prevé, lo mismo que la actual, la posibilidad de preguntarse las partes entre sí en la misma manera que se pregunta el testigo, en la misma manera que se pregunta el perito. Lo que no regulaba la 11.453 es cuáles son los efectos probatorios que se derivan de no comparecer, de no contestar, de responder con evasivas o de la mendacidad. Esto lo habíamos criticado y yo esperaba que el día que se modificase la 11.453, alguna lectura siquiera rapidísima se tomara, no digo a lo que uno opinaba, pero sí a otros ordenamientos.
la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, el Código Procesal de Corrientes, Código Procesal del Uruguay, todos han dedicado algunos minutos de su valioso tiempo a prever que la no contestación de una pregunta podrá implicar el reconocimiento del hecho contenido en la pregunta o podrá implicar el reconocimiento de la versión de los hechos de la parte que formuló la pregunta, de modo de no dejar librada la fantasía del tribunal algo que no está sujeto a la fantasía, pero que debe ser corregido por la ley por la función de cambio que provoca la ley, especialmente en un medio como el de los abogados, que somos, yo diría, bastante reacios a admitir cambios. Y me estoy refiriendo, aunque la ley no dijese una palabra, es prueba indiciaria. Si yo en un juicio de alimentos digo que no gano, no tengo los recursos que me atribuye la parte actora y el tribunal de oficio a pedido de la parte contraria me pregunta cuáles son mis ingresos y yo no los contesto, realmente no hay que ser un gran procesalista ni un estudiante de derecho para suponer que mis ingresos son o los que dijo la actora o superiores, porque si fueran inferiores los habría contestado. La valoración de la conducta procesal de las partes es un dato de nuestra realidad que en materia de libre interrogatorio, si yo no lo empleo, volvamos a la absolución de posiciones. Por lo menos ahí tenía una norma que decía que si no contestaba, el juez podía tenerlo por confeso fictamente. Acá no tengo una norma que me diga que si no contesto, dígame, usted le pagó los alimentos a fulanito de tal, no tengo ninguna norma que prevea nada, me quedo, si el juez no utiliza la valoración de la conducta como prueba indiciaria, que además constituye prueba indiciaria, no porque a mí me parezca que lo sea. ¿Alguien tiene alguna duda que si en una acción de reclamación de filiación el demandado no se somete a la prueba, es por el temor fundado a la prueba? ¿Hay alguna secta que venere no abrir la boca por un hisopado bucal? Alguien me dirá testigo de Jehová, que tampoco es el caso, porque son transfusiones, pero sectas que digan, mire, yo no puedo abrir la boca para un hisopado bucal, ¿alguien cree realmente que eso no es un indicio de paternidad? O al revés, si la parte que está demandando la filiación no se somete a la prueba. Siempre, provincia de Buenos Aires, sin norma en el código que hable de elemento corroborante de las pruebas, la conducta, como en el ámbito nacional, siempre ustedes aplicaron la valoración de la conducta. Pregunten si no, en materia de negativa, someterse a las pericias hematológicas. La valoración de la prueba indiciaria, todos los días se resuelven aquí en el ámbito nacional juicios de alimentos donde no se prueba el ingreso del demandado, se prueba el nivel de vida. Se prueba que aunque está en quiebra, en enero tiene un abono en Pluna o en Aerolíneas Argentinas para viajar a Punta del Este y ya en diciembre ya está sacando todos los permisos de viaje en el juez del concurso de la quiebra o está manejando el automotor XX, propiedad de un holding uruguayo. Aquí siempre se ha valorado la conducta y la prueba indiciaria en los juicios de simulación y demás. ¿Por qué no hacerlo en materia de la no contestación de preguntas en el libre interrogatorio de la audiencia de vista de causa? Aclaro, ya para cerrar este tema, que ni provincia de Buenos Aires, ni en el ámbito de la nación, la prueba indiciaria es una prueba menor. Este invento dogmático que el indicio no es prueba o que el indicio no vale como prueba es contra legem. El Código Procesal, los dos prevén que las presunciones no constituidas por ley, que son las hominis, derivadas de un hecho probado por prueba directa, el indicio, constituirán prueba, dice el Código, no yo, cuando concurran a formar la convicción del juez, ¿de acuerdo con qué? ¿De acuerdo con la opinión de algún sector de la doctrina? No, de acuerdo con la regla de la sana crítica. Y en la regla de la sana crítica, en algunos supuestos puede aconsejar que quien no se ha sometido a una pericia genética debidamente notificado,
debidamente incluso vuelto a intimar, es porque indudablemente que el resultado de la prueba confirmaría la paternidad invocada. Y yo voy a entrar en el otro gran cambio de la ley, la materia de los recursos. Por supuesto que al prever la doble instancia, prevé recurso de apelación. ¿En qué casos? Prevé recurso de apelación, la ley se taparon a mitad de un ojo y siguieron mirando la 11.453. La ley se quedó con la 11.453, porque dice en los supuestos del artículo 494, que en los supuestos del 494, que son los casos donde procedía la apelación en el sumario, que tiene por no contestar la demanda, que resuelve las excepciones previas, la que acuerdos deniega cautelares, la declaración de puro derecho, la que impide la prosecución del trámite y la sentencia, aquí en la 11.453 tenemos el recurso de reconsideración con el gran problema de qué efectos tiene el recurso de reconsideración con cautelares, porque si fuera apelación es devolutivo si se concedieron, pero no tenemos tiempo para hablar de esto. La nueva ley mantiene el mismo criterio. Entonces dice, señores, ahora tenemos el recurso de apelación en los casos del 494, con lo que el legislador no ha reparado que si el juez le imprime a la contienda las normas del juicio ordinario, le está dando al juicio ordinario de familia menos apelabilidad que la que tiene el juicio ordinario patrimonial. ¿Por qué? Porque en el juicio ordinario de familia la regla es que las providencias simples que causen gravamen irreparable son apelables, las interlocutorias, salvo disposición en contrario, son apelables. La regla en el juicio ordinario es la apelabilidad, la excepción es la inapelabilidad. Y sin embargo la ley le está diciendo, se aplican las normas del sumario al ordinario. O sea, el ordinario de familia es menos apelable. Y viceversa, aunque esto no me provoca demasiados contratiempos porque es dar más, a diferencia de lo que ocurre en el ordinario, que es un ordinario disminuido, el ordinario de familia. En materia del sumarísimo, si el juez le hubiera impreso a la cuestión la regla del juicio sumarísimo, piensa en un incidente de aumento o reducción de cuota, le están dando al incidente o al sumarísimo el margen de apelabilidad del sumario. O sea, un sumarísimo de familia es apelable como si fuera un sumario. Un ordinario de familia es apelable como si fuera un sumario. En realidad, no costaba distinguir la cuestión de acuerdo con el tipo de trámite que corresponda. Si ya al comienzo de la ley se hablaba de sumario, se aplicarán las normas del juicio sumario, salvo que el juez le hubiera impreso a la cuestión las normas de otros procedimientos, en cuyo caso se aplicarán las que el Código Procesal, aplicable supletoriamente como indique la ley, señale. Bueno, creo que este es el tiempo justo. Les agradezco su atención.